estamos seguros que dentro de un mes y una semana que salgamos de Israel, venimos con todas las ganas del mundo para regresar con grandes resultados. Hoy tenemos la suerte de que la Comisión de Fútbol logró organizar una plática con Daniel Brailovsky, conocido como el Ruso. Si me equivoco algo de lo que voy a decir, ahorita lo corriges. Daniel Alberto Brailovsky nació en Buenos Aires el 18 de noviembre de 1958. Exfutbolista, entrenador y jugador argentino. Jugaba como delantero o volante ofensivo. Su primer campeonato lo logró jugando para el Peñarol en el 78. Tiempo después vino a México, donde ha sido considerado uno de los principales artífices para que el Club América consiguiera el tricampeonato en los años 80. Es uno de los pocos jugadores en el mundo en haber sido parte de 3 selecciones nacionales: Uruguay, Argentina e Israel. Siempre con el consentimiento de la FIFA. Daniel tiene sus logros como jugador y técnico. Fue campeón con distintos equipos en todo el mundo, con clubes como Club Atlético Peñarol en el 76, del 76 al 79 en Uruguay, y 3 veces en México con el Club América, 83, 84 y 85. También ganó 2 veces el título nacional en Israel como entrenador del Maccabi Haifa del 97 y 98, y llevó a su equipo a los cuartos de final de la Recopa Europea. Otro de los grandes logros del Ruso fue jugar la Copa Libertadores. Cuando apenas contaba con 18 años de edad, inició su carrera en la selección juvenil de Uruguay y luego pasó a All Boys en Argentina, en donde metió goles a los equipos grandes que hizo que llamaran la atención para luego ir subiendo. Jugó en la selección nacional de Argentina en el 81 y en el 82 bajo la dirección de Menotti, con grandes estrellas como Kempes, Pasarela, Filol y Maradona. Como jugador, fue jugador del Peñarol, All Boys, Independiente América y Maccabi Haifa. Como entrenador, entrenó al Maccabi Kfar Cana, Maccabi Herzliya, Maccabi Haifa. Luego fue entrenador del Veracruz, del América y del Necaxa. Y como jugador, como repito, tuvo los triunfos del campeonato uruguayo con el Peñarol en el 78 y con el América en el 83, 84 y 85. Me gustaría que lo decíamos con un gran, pero antes de eso, va a competir por México en la Máxima 95. Esperemos que nosotros también podamos disfrutarlos, al igual que todos ustedes. Vamos a ser compañeros todos en la actualidad y espero que cuando lo vean, lo disfruten como jugador porque es una maravilla. Bienvenido, Ruso. Hola a todos, gracias por venir. Empezó mal, Víctor, digo que lo corrija. No es Daniel Alberto, sino Alberto Daniel. Lo otro le puse un poquito de salsa y está bien. Pero la realidad es que yo llegué a donde llegué gracias a la familia. Y es cierto, y no es un cuento. Y agradezco a Dios haber nacido judío, en una familia judía, de haberme tocado vivir en Israel también, de conocer bien el idioma, y por primera vez, algunos de ustedes no, de ellos seguro, jugar una macabiada. Con todo lo que dijo, nunca jugué una macabiada. Nunca me tocó esto, pero sí lo viví a través de mi esposa, de toda la vida, de mi hijo Eric, que estuvo en varias, y a mí me va a tocar la experiencia gracias a Víctor, Alfredo, al Capi, que me dieron esta oportunidad junto con varios de los muchachos, hoy viejos como yo, como vos, no voy a mencionar, ¿no? Que me ha tocado jugar con ellos para el Deportivo durante muchísimos años. Contarles que para mi primera experiencia como futbolista, yo vivía dentro de una institución judía, el David Wolfson, estudiaba allá, jugaba bien al fútbol, me destacaba posiblemente con muchos de ustedes. Pero mi papá decía, que en paz descanse, que iba a ser muy difícil siendo judío poder llegar a jugar al fútbol profesional. En aquel momento en Sudamérica había muchísimo, pero muchísimo antisemitismo. Y para un futbolista iba a ser muy difícil de verdad. Surge una oportunidad para ir a probarme en Peñarol de Montevideo, siendo argentino y para allá tenía 16 años. Mi mamá, por supuesto, una vez dice, mami, no me
quería saber de nada, ella quería que sea ingeniero, doctor. Y mi papá me pasa a buscar por la escuela, me saca de la escuela, nos vamos al aeropuerto, tomamos un avión y me cuenta en el avión todo lo que se había preparado. Llego al Uruguay, no entrenan los jóvenes de mi edad y entonces me llevan a entrenar con el primer equipo. Por supuesto que muchos de ustedes, jovencitos, no deben conocer los nombres que les puedo dar, los viejos sí. Estaban Mazurkiewicz, Fernando Morena, todos jugadores de primer nivel y seleccionados nacionales. Yo no los conocía, al igual que muchos de ustedes no saben quién soy yo. Y entonces me ponen a jugar cuando en realidad no debía jugar, pero siempre he dicho que tuve y que tengo, un Dios aparte. Me toca con la varita y a los 5 minutos hago un gol para el equipo suplente contra los titulares, me deja todo el partido y termino haciendo 3 goles, siendo una cosita chiquita, medio gordito, sin entrenamiento y demás. Y ahí es donde se abre todo el panorama para jugar al fútbol. No era fácil, tuve muchos problemas, sobre todo en Uruguay, porque a los argentinos no nos querían mucho, pero después me fueron queriendo. Pero lo más importante es que nunca me olvidé de que era judío, como el día de hoy no me olvido y como nunca me voy a olvidar. Y esto dentro del ambiente del fútbol es realmente sumamente complicado. Tuve muchas peleas, tuve agresiones, tuve gente con la que me tuve que pelear, pero siempre tenía mi vista y mi mirada puesta en algo distinto que yo quería llegar a lograr. Perdón. Primero porque tenía hambre de comer, mi familia no era una familia de dinero, y la segunda que tenía hambre de triunfar, de llegar, de lograr algo. Y entonces dije yo bajo cualquier circunstancia no me voy a caer. Con peleas, con gente que me hacía de por medio y me alejaba o no me dejaba llegar, o que no me daban un pase en la cancha, o que preferían dárselo al otro porque mejor a ese no se la debo para que se vaya. Fui logrando ciertas cosas, hasta que llegó un técnico que no me quiso, un brasilero, Dino Sani, yo digo que en el fútbol siempre hay revanchas, y el tipo me hizo la vida imposible, tal vez así que en vez de jugar en primera división ya jugaba en el equipo de reserva. Mi viejo, que en paz descanse, estaba mal en la Argentina y dije, esto no es para mí. Y me regresé. Y me regresé a Argentina y dije, ¿y ahora qué hago? Y tenía que hacer algo. Tuve la suerte de tener grandes amigos un poco mayores que yo que me permitieron trabajar junto con ellos, inclusive cargando cajas y no me da vergüenza. Hasta que aparece una oportunidad para jugar en All Boys. Un año sin entrenar, estando gordito, difícil regresar a jugar al fútbol profesional, pero en la Argentina se abrió una puerta. Dije, la tomo. Empiezo a jugar en All Boys. En aquella época en Argentina el futbolista que empezaba nuevo porque no me conocía, yo ya había jugado Copa Libertadores para Peñarol, pero en Argentina no sabía quién era. Y entonces me da la oportunidad. Primer partido, lo que les decía, de hacer una entrevista en algún periódico y en algún lado y te preguntaban las tonterías de qué música te gusta, cuál es la comida preferida y entre ellas de quién eres hincha. Hincha porrista, ¿no? ¿A quién le voy? Y yo le voy a Platense, un equipo chiquito que hoy está en primera división, que cada vez que nos toca jugar con River, el equipo de mi hijo, nos roban, siempre nos roban y nos cobran penales en contra, que no son. Y yo dije, soy hincha Platense, yo iba con mi papá, repito, que en paz descanse, mi viejo me ayudó muchísimo en el fútbol, siempre me acompañó. Y iba caminando desde mi casa hasta la cancha, una cancha de tablones de madera, que acá en México no conoce seguramente, esta que tenemos acá 10 veces mejor. Y éramos 10 o 15 gatos locos. Contra ese equipo tengo que jugar. Minuto 90, agarro una pelota, paso dos tipos, me hacen penal. Yo no era el pateador de los penales. Miro y veo que no hay nadie. Mis compañeros todos, perdón, pero los argentinos no lo así, todos cagados. Yo, todo cagado en las patas. Dije, ¿qué hago? Bueno, puse la pelota, pateo el penal y la agarré al arquero rival. Minuto 90, pim, terminó el partido. Toda la cancha insultándome de pe a pa. El judío de mierda, el chiquitito al lado de las cosas que me decían. Imagínense, pensaron que era el penal porque el equipo rival era mi equipo al que yo le iba. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en el fútbol o en cualquier orden de la vida todos nos caemos. Siempre vamos a matarnos alguna que no nos sale bien. El hecho es saber levantarnos. El hecho es no caernos y quedarnos ahí. Digo, ustedes los que juegan al fútbol, las chicas que juegan al fútbol, los viejos que vamos a jugar al fútbol,
vamos a mandarnos 1000 que son muy malas. El hecho es cómo hago yo con la cabeza para agarrar y levantarme de esa. Y yo tenía esa fuerza mental. En el momento me quería matar. O sea, me ayudaron a salir de la cancha. Hubo policías alrededor mío, hasta que pude subir un auto que me saqué de ahí. Así empecé. Y los primeros 7, 8 partidos que me lesionaba, que me ponían, que salía, realmente no me estaba destacando. Sí me pesaba, por más de que mi cabeza me decía, tenés que salir de todo esto. Y comienza la segunda rueda, y con las ganas y la fuerza y la mentalidad que tenía, le empiezo a hacer goles a todos los equipos importantes. Le hacía goles a River, le hacía goles a Boca, y me quiere todo el país. Y de repente paso Independiente, y de repente estoy en la selección nacional, con los nombres que le dio Víctor, que me tocó jugar. Y yo decía, no entiendo dónde estoy, no me la creía de verdad. Y después de todo eso que me tocó y estar al lado de futbolistas, que ustedes posiblemente sepan quién es Maradona, pero no los otros que mencionó Víctor, que son campeones del mundo como Kempe, Filiol, Pasarela y grandes futbolistas, me sale la oportunidad para jugar en México. Y cuando voy a venir a México era la América, pero la América en México, en la Argentina no lo conocíamos. Era la América de Cali lo que yo pensaba. Y llego acá y cuando me traen acá, entro y como simple y argentino agrandado, digo, a estos mexicanos me los como a todos. Porque así somos, desgraciados, afortunadamente. Y me toca traer un equipo maravilloso, brillante, que andaba bárbaro y que nos toca ganar varios campeonatos y así quedamos en la historia. Y sigue andando bárbaro. Bueno, no tanto hoy. Pero bueno, el equipo era un equipo maravilloso. La historia de México termina, y siempre me van a escuchar decir, y perdón que lo reitere, con el tema de la familia. Teníamos una hija que nació en México, mi esposa está embarazada de mi segundo hijo, no de Eric, sino de Brian, y entonces se viene el temblor, que habrán escuchado, el temblor del 85, fue terrible, fue devastador en México, nos tocó vivir a los mayores un poquito. Y yo decido por la familia irme del país, de una manera no muy correcta, me escapo del país, me disfrazo y me voy porque mi mujer estaba embarazada y lo único que importaba era la familia. Como siempre la familia se la jugó por mí, yo me la jugaba también. Y dije, bueno, y mi mujer me dijo, te van a acabar, no vas a jugar nunca más al fútbol. Y no me interesaba jugar al fútbol, me interesaba realmente que mi familia esté bien. Y nos fuimos para la Argentina y sí dejé de jugar al fútbol y me suspendió la FIFA 2 años. Y al poco tiempo me aparece una oportunidad para jugar en la Argentina y le digo a la gente de la América y me dice, no, nosotros no te podemos dar esta oportunidad que vayas a jugar un buen equipo en la Argentina. Si te aparece algo que no sea que llame la atención en el mundo, con muchísimo gusto. Y me sale la mejor oportunidad que pude haber tenido en mi vida, viajar a Israel. Yo ya había vivido en Israel de los 3 a los 6 años, con mis padres que fueron a Segalia y después regresamos. Ya ahí sí existía este personaje, Eric, y nos fuimos con toda la familia. Le digo que fue lo mejor porque era un sueño para mi esposa, que no había vivido, también es paisana, para mis hijos que no habían vivido en Israel, y para mí fue tocar el cielo con las manos, porque llego a Israel y lo primero es, como era en aquel momento semiprofesional, me llaman a la selección israelí. Ahora les cuento por qué jugué en las 3. Y enseguida, imagínense ustedes cómo les va a tocar a ustedes en la Macabiada, que debe ser lo más importante que debe haber para un judío, insisto, que no me tocó jugar, estar en medio de un estadio como era el de Ramat Gan. Yo no sé si les toca jugar o no les toca jugar. En Teddy, ¿en qué zona les toca jugar a los chicos? En Haifa, bueno, les va a tocar seguramente alguno de los grandes estadios que están allá, y de repente el estadio llega y tocan el Atikva, y estar parado escuchando el himno israelí, empecé a llorar. Realmente no entendía lo que estaba pasando, y tengo inclusive fotos y recuerdos de eso, y fue, creo que la mejor sensación, podría dejar el creo de lado, que he tenido como futbolista, y me ha tocado estar al lado de grandes futbolistas. Y todo tiene que ver con lo mismo. Otro año había estado sin jugar, y otra vez tenía que recuperarme, y otra caída más había tenido. Pero acá tiene que ver con que todos en la vida digo que nos caemos y que tenemos que saber levantarnos. Me han tocado de esas miles. En Israel me tocó un alemán que en un partido de selección me hizo Heil Hitler en la cancha. Y yo llorando devastado, dije, yo no puedo creer, después lo que viví fuera de este país, estando acá, que me lo hagan. Bueno,
No pasó a mayores, gracias a Dios, pero vos decís, estás representando. Y le toqué varias veces el tema de mi viejo que me decía cuando empecé a jugar al fútbol, vos acordate que primero sos judío y vas a ir con la bandera de Israel a todos lados. Entonces cuidado con cada cosa que haces. Ustedes son muy chicos, algunos de los grandes se acuerdan, cuando llego a México, lo primero que les pido cuando me quiere hacer una entrevista, el diario Esto, que era el más importante aquí, le digo, sí, me quieren hacer entrevista en el templo. Les enseñé lo que significaba ponerse los tefilín, yo no soy muy religioso, lo que significaba usar la kipá y para qué usaba la kipá y por qué estaba el Arón HaKodesh. Y los tipos, le dije, si no salen estas fotos en el periódico, olvídense de mí, no tienen más entrevistas. Yo creo que debemos entender quiénes somos, dónde estamos y a dónde y hacia qué vamos, porque en el fútbol, que le va a tocar jugar, se puede ganar, perder o empatar, pero estar convencido de lo que dejamos y por qué no dejamos. A mi edad, ya teniendo 63, voy a hacer lo que muchos de ustedes ya hicieron y que nunca en mi vida tuve la oportunidad de representar a la selección mexicana en México. Ya va a ser mi cuarta selección. No sé si no debe ser la más importante ya a mi edad, porque nunca soñé con que iba a tener esta pequeña o grande oportunidad de poder llegar a jugar. Y en definitiva todo, y regreso al principio, se lo debo a mi familia. Se lo debo a mi esposa, se lo debo a mis hijos, se lo debo a mis amigos, que hoy con muchos de ellos que están acá voy a volver a jugar, porque cuando jugaban en América yo venía acá y jugaba con ellos. Escapaba, no había teléfono, no había redes sociales, no sé qué iba a salir de ningún lado. Y hace unos años jugaba en el Depor también con los viejos, ya teníamos 50, menos, no bastante menos. Sí, ya éramos bastante más jóvenes que hoy. Por eso insisto y le agradezco a la gente que me invitó y que me deja estar acá y que me va a permitir estar, que no sé cuánto tiempo voy a poder jugar y poder llegar a disfrutar de poder representar a México en el desfile, en estar seguramente junto con todos ustedes y poder llegar yo a disfrutar posiblemente más que ustedes, aunque ustedes no lo entiendan el día de hoy. Pero le agradezco otra vez a Dios y a todo el mundo lo que me permitió y a donde llegué para hoy por lo menos estar frente a ustedes y poder llegar a hablar. Porque créanme que no me creo más que nadie. Sé lo que fui y le agradezco a Dios que me tocó con la varita para poder serlo. Pero los que me conocen saben que yo no soy el ruso ni que soy Alberto Daniel, soy Piñe. Los que me conocen de chico así me llamaron. Mis amigos que juegan conmigo así me llaman. Y entonces soy uno más. No es que viene aquel que porque jugó entonces es más que nosotros. Posiblemente porque soy más conocido y estoy hablando frente a ustedes, pero no soy más que eso. No sé si hay mucho más que tenga que agregar, Víctor. No soy de hablar demasiado, porque en casa me cagan a pedo con mi mujer, y mi hija y mi nieta, si no me dejan hablar mucho, pero bueno. En conclusión, lo que digo es que vayamos a disfrutar, a divertirnos. Yo siempre digo que voy a ganar, yo no voy a otra cosa. Perdón, de repente está mal que se lo diga. Yo no voy a competir, yo quiero ganar. Y posiblemente muchos de ustedes digan, este está loco, vamos a pelear o a jugar o a competir a ver cómo nos va. No puedo. Perdón, pero no puedo. Gracias a todos. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta al ruso o Piñe, porque es nuestro amigo y así lo vamos a vivir en Israel. Si tienen algunas dudas, aprovechenlo, chavos, porque estas oportunidades no se dan tan seguido. Sí. Porque jugó en 3 selecciones. Ok, llego en el año 76, perdón, me olvido. Ya a mi edad me olvido las cosas. Llego en el año 76 a Uruguay. En el año 77 se juega este torneo que se sigue viendo, que se siguen escuchando ustedes, el Esperanza de Toulon. Me convoca para jugar en la selección juvenil. Pregunto si puedo, porque soy argentino, me dijeron que sí, que hacían los trámites de naturalización y que me permiten jugar. Viajo y juego. Cuando regreso a mi país, después de esta etapa que tuve con All Boys, que no fue buena al principio y luego sí fue buena, cuando paso Independiente, me quiere convocar don Julio Grondona, que para dejarse, me dice que Menotti me va a convocar. Yo le cuento la historia de que ya había jugado en Uruguay. Y él me dice, ¿cómo fue el tema? Le digo, bueno, empezamos los trámites de naturalización y se terminaron o no se terminaron. Ok. Presenta una carta a la FIFA, le manda mi pasaporte y le dice, él es argentino. Y la FIFA le dice, nos equivocamos, puede jugar con ustedes. Juego en la selección argentina durante 2 años. Cuando viajo a Israel, ya el paisano, o sea yo,
me acuerdo de lo que hizo Grondona. Y cuando me convoca a la selección de Israel, les digo, miren, esto fue lo que hicieron. Mi primer pasaporte es israelí, que es real. En el año 61 yo tuve pasaporte israelí. Presentan esto a la FIFA y la FIFA dice, nos equivocamos, pueden hablar con ustedes. Ahora no hay problema, la ciudadana creo que pidan pasaporte. Digo, ya pidió un permiso Víctor y le dijeron que sí, en esta no tenemos que hacer nada. Cachilul. No, bueno, no lo soy. Perdón, ¿quieres usted? ¿Qué has visto como cambio en el fútbol en tu época, bueno, en los 80s, a lo que estás viendo ahorita en el fútbol moderno? ¿Qué ventajas hay que sacar? Yo diría que el fútbol no cambia, para mí. Lo que pasa es que hoy los entrenadores tratan de mecanizar y a la vez de cuidar las espaldas partido a partido. Yo diría que son cuidachambas. En aquella época se jugaba más liberal, más ofensivo, más en ataque, más al generar, más al ofrecer, y se hacían partidos de repente mucho más entretenidos. Hoy se cuida demasiado que el futbolista debe cuidar ciertas posiciones. Para vos, Capi, que hay que agarrar, porque el Capi nos dice que tenemos que pararnos, nuestro técnico, en ciertos lugares para cubrir espacios y demás. En esa época no nos decían eso. Bueno, retrocede, cuida los espacios y demás. Hoy se han olvidado de los armadores, de los creadores, de los que piensan, de los que tienen más talento y de los tipos que desequilibran. Y a ese tipo lo ponen en una posición que tiene que cumplirla, que si no la cumple, lo terminan sacando o relegando y poniendo a otro. Hoy se cuida más la mecanización del futbolista en pro del equipo que permitirle crear o tener ese talento a disposición del equipo. No, tener ese talento pero primero cubrir el espacio, tener ese talento pero primero cerrar el espacio, tener ese talento pero primero marcar el lateral que se vaya al ataque. Ahí les cuento, ahora me acuerdo. En el año 82 fue cuando le ganamos la final a Chivas. En el 83 viene el zurdo López. El zurdo yo ya lo había tenido en Independiente. Un técnico más defensivo que ofensivo, pero con muchísimas virtudes, por eso lo trae la América. Vamos a jugar la final contra Pumas, primer partido, 1-1 en el Estadio Azteca, gol de Hermosillo. Segundo partido, 0-0 en Seúl. Hay un tercer partido. Y el zurdo López a mí me dijo que yo tenía que marcar cuando subía al lateral derecho, que era Servín. Un chico jugaba muy bien, era muy rápido y que iba y venía todo el tiempo. Claro, cuando te lo dicen en la charla técnica, vos tenés que cumplir con lo que dice el técnico, si no todos están escuchando y haces quedar mal al técnico si no lo haces. A mí nunca un técnico me había dicho, tú preocúpate por él. Todos me decían que se preocupen por ti. Porque yo tenía una virtud, que era medio ofensivo delantero y era desequilibrante. Y este me dice eso y yo lo hago. Creo que fue el peor partido que jugué en mi vida. Y algo que hice que no se debe hacer, pero ya que estamos en la se da cuenta. Llegamos a Querétaro, vamos a jugar el tercer partido, entrenamos el día lunes porque el partido era el día martes, y le digo al doctor, me duele el tobillo. Mentira, no me dolía nada. Y entonces el doctor va y le dice al técnico, dice el ruso que le duele el tobillo. Dígale que venga, me acerco, dice, muéstrame el tobillo, así como está ahora, Se lo muestro, no tengo nada, nada hinchado, cero, absolutamente nada. Pero si no tiene nada, me duele. ¿Usted no quiere jugar? No, ¿cómo no voy a querer jugar? Sí, quiero jugar. No, usted me está mintiendo. Perdón, chicas, está cagado, ¿verdad? ¿Tiene miedo?